Estimadas amigas, estimados amigos, volvemos en este diálogo con Martín Vegas sobre el balance y los desafíos que tenemos en materia de educación. Estábamos viendo el tema de la educación secundaria en zonas rurales y quizás creo que quedaron un par de puntos que tú querías completar de ese balance. Martín, ¿por qué no lo completamos y retomamos finalmente el de primaria? Sí, también en secundaria otro problema, dos importantes. Uno es que los profesores trabajan por 24 horas pedagógicas, entonces en un área rural, ya en lo urbano es problemático, se hace mucho más complicado. Entonces ese es un aspecto en el cual se tiene que pasar una jornada más adecuada. ¿No sería factible tener una especie de carrera docente para zonas rurales distinta de la carrera docente para zonas urbanas? Porque finalmente son condiciones muy distintas, ¿no? Sí, digamos, en realidad es posible estos sistemas que algunas regiones han ensayado, que le llaman como de 2 por 1, es decir, de repente es mejor que el profesor trabaje 15 días, ¿no? De lunes a sábado, incluso de lunes a domingo con los chicos o las chicas, y luego ambos regresan a su comunidad y el otro a donde está su familia, se capacita, de repente se actualiza y vuelve. Esos sistemas son posibles, digamos, con el esquema de la ley de reforma magisterial, que es otro de los logros, pero por temas presupuestales, la ampliación de horas de secundaria se planteó para el año 2015, o sea, para el próximo año, donde van a haber 1000 colegios con jornada completa, tanto en área rural como urbana. El otro problema rural está vinculado a las opciones de desarrollo de la zona, porque el componente productivo es fundamental en esas secundarias y eso también es un punto que recién se está tratando de ajustar, ¿no? Y en primaria rural tenemos cobertura, pero parece que logros de aprendizaje es nuestro punto crítico, ¿no es cierto? Así es, claro. La buena noticia en ese campo es que se ha validado que la estrategia que se llama de acompañamiento pedagógico, donde un profesor visita, apoya, yendo al colegio cada mes, en esos lugares ha habido mejores logros, ¿no? Lo cual quiere decir que hay una ruta de solución, pero todavía la cobertura de ese programa de acompañamiento está en un 30% de las escuelas rurales, ¿no? Una queja de los docentes es que estos acompañantes pedagógicos son vistos más bien como una especie de comisario, ¿no? Ustedes han recogido ese tipo de observación, nosotros la hemos recogido, no la estoy defendiendo, pero sí. ¿te parece que es un problema? Yo creo que eso ha ido evolucionando y eso se prueba, en mi opinión, porque hay regiones que eran muy resistentes al acompañamiento, como Ayacucho, como Cajamarca, que ahora ya, digamos, en donde se ha ido priorizando está siendo más aceptado. Y eso estaba ligado a que cuando empieza el programa hace unos 5 años, los acompañantes no eran formados, o sea, eran seleccionados e iban a tenían un manual de lo que tenían que hacer, pero no había una formación. Desde el año pasado, los acompañantes son formados y van a ser certificados, con lo cual poco a poco se debe ir reduciendo este tipo de problemas, ¿no? En la evaluación de campo hecho para algunos proyectos en zonas rurales, lo que funcionaba mejor era cuando el acompañante era parte del equipo de docentes, o sea, era un docente elegido entre los docentes y cumplía este rol. ¿Eso lo han visto en su experiencia? Sí, el problema es que no, esa es la mejor solución. O sea, además la logia del acompañante es un profesor par, pero con más experiencia que apoya al otro. El asunto es que cuando se quiere escalar ya no hay suficiente número de profesores para hacerlo. Entonces, en algunos lugares tenemos que buscar profesores que vienen de la ciudad, que no siempre conocen esta realidad, y en otros, porque si vemos las zonas rurales, la mayoría son bilingües, ¿no? Entonces no es solo que sea un profesor que esté predispuesto a trabajar en zona campesina, rural, pero que además debe valorar, por lo menos, si no conocer, la cultura y la lengua del estudiante, ¿no? Pasemos a más bien qué de esto se está continuando y qué no está continuando la actual administración. Sí. La actual administración, lo primero que ha planteado, y en un diagnóstico con el cual coincido, es que al ritmo de mejoras que íbamos, no íbamos a llegar a cumplir los objetivos de nuestras políticas de Estado del Proyecto Educativo Nacional. O sea, realmente se necesita una escala mayor, una aceleración y mantener una lógica sistémica de las políticas. Y
Por eso es que a partir del próximo año tenemos un incremento de 0.5% del PBI, que es histórico. Pero la ¿no? experiencia es que tú puedes tener más plata, pero si no tienes las condiciones para usarlas, no sirve de mucho, y más bien terminas terminando el año, digamos, con un plata no ejecutado. Sí, pero... Además, ¿no? La ejecución no depende a veces del ministerio, sino depende de otros factores. Así es, pero las escuelas peruanas están por debajo de un umbral mínimo para poder funcionar. Entonces, una proporción importante de recursos no es para acciones más sofisticadas del ministerio como el acompañamiento o elaborar materiales. O sea, a un colegio le falta un administrador que apoye al director, le falta baño, le falta salubridad básica, le falta agua. Entonces, eso es relativamente barato y se puede poner... El déficit de infraestructura... Una cosa es que el déficit en general sea muy grande, pero se puede manejar en escalas pequeñas y cada institución educativa puede manejar esos recursos. Pero la inversión va en esa dirección, va a mejorar lo que ya hay o va a generar nueva infraestructura. Hay una combinación. De los 4.000 millones de soles, en términos gruesos, 2.000 millones son para infraestructura en varias modalidades, desde la que tiene que ver con mantenimiento, la que tiene que ver con reconstrucción de colegios, sobre todo porque hay todo un análisis de vulnerabilidad sísmica, entonces hay colegios que tienen que reconstruirse, y también de ampliación en inicial para el próximo año, y luego va a tener que entrar al secundario. Entonces es una combinación. Estamos llegando al punto final y me gustaría una pequeña mirada, con cargo a continuar esta conversación en otro programa, sobre el escenario electoral. Desde la mesa de concertación, como sabes, estamos promoviendo los acuerdos de gobernabilidad en torno al tema educativo. ¿Cuál es tu impresión? ¿Qué rol deben cumplir las nuevas autoridades en este proceso de mejorar la calidad educativa en el país? Tanto en zonas costeras como andinas, vemos que hay gobiernos regionales que en los últimos 4 años han mejorado significativamente y otros se han estancado. Y se rompe el mito de que todo tiene que venir desde Lima e implementarse simplemente. Moquegua, en logros de aprendizaje, ha mejorado 12 puntos. El Callao, que tiene tanto más recursos y es tanto más fácil de implementar, se estancó en logros. Puno, Apurímac han mejorado también en ese tipo de porcentajes. Amazonas lo ha hecho. Cusco en 0.1, en 1.5, perdón. Entonces, el gobierno regional hace una gran diferencia en la implementación de las políticas. ¿Eso quiere decir que deberíamos exigirle a nuestras autoridades regionales un compromiso claro con la educación? Así es, un compromiso claro en 2 cosas. Metas, que es lo que se está logrando en los acuerdos de gobernabilidad, y el otro creo que es decir, bueno, que los candidatos digan que van a tener equipos técnicos solventes y que no sea educación el lugar donde el ganador pues cobija a su clientela política, ¿no? Eso también es muy importante exigir. Creo que tenemos un conjunto de elementos claros en términos de un balance de la problemática educativa, de los desafíos que tenemos en la escala de la escuela y de la importancia que tiene que en este proceso electoral cada uno de nosotros como ciudadanos elijamos aquella opción política que mejor responda a este desafío de mejorar la calidad de la educación de nuestras niñas y niños. Eso es lo que nosotros llamamos votar por la niñez. Bienvenidos a este desafío y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. A ti, gracias.